La tormenta debía haber sido algo rutinario, apenas otra noche despiadada en las montañas de Montana. Pero para un ex Navy SEAL que regresaba a su cabaña en solitario, todo cambió cuando sus faros iluminaron 3 cachorros de pastor alemán completamente congelados, inmóviles sobre el porche, enterrados bajo la nieve y el hielo. Se detuvo de inmediato. Antes de que la historia continúe, tómate un momento para contarnos desde dónde estás escuchando hoy. Tu ciudad o país nos recuerda hasta dónde puede llegar la bondad. El invierno se había instalado profundamente en las montañas del oeste de Montana, el tipo de estación que borraba el color y el sonido hasta que el mundo parecía reducido a respiración, hielo y resistencia. En aquella fría tarde, el cielo presionaba hacia abajo con nubes pesadas, mientras la nieve caía de manera constante sobre la angosta carretera que conducía hacia una envejecida cabaña de troncos escondida entre pinos oscuros. Un lugar que antes estuvo lleno de voces y que ahora aguardaba en silencio el regreso de su dueño. Ethan Walker conducía despacio, con las manos firmes sobre el volante, sus hombros anchos cubiertos apenas por una camiseta de combate verde oliva de manga corta que dejaba sus brazos expuestos al frío, un hábito que nunca había logrado abandonar del todo desde que dejó los equipos. Su piel curtida y levemente marcada por cicatrices, la mandíbula tensa de una manera que sugería a un hombre acostumbrado a tomar decisiones bajo presión. Tenía poco más de 40 años, era alto y de complexión poderosa, con el cabello oscuro y corto ya salpicado de canas, y unos ojos que habían aprendido a observar antes de juzgar. Aunque los vecinos lo describirían más tarde como educado y reservado, quienes verdaderamente lo conocían entendían que ese silencio no era vacío, sino disciplina forjada durante años de misiones donde la vacilación costaba vidas. Una disciplina afilada aún más por aquella operación de años atrás, cuando el mal tiempo, un error de cálculo y una extracción retrasada le arrebataron a hombres que consideraba hermanos, dejándolo con una intolerancia permanente hacia los segundos desperdiciados. La cabaña apareció de repente entre la nevada, la luz del porche apagada desde hacía tiempo, los escalones de madera sepultados bajo montículos de nieve fresca. Al detener la camioneta y apagar el motor, el silencio se cerró tan completamente a su alrededor que podía escuchar su propia respiración volverse lenta y profunda, un ritual de arraigo que le resultaba familiar. Entonces sus faros captaron algo que no pertenecía a la arquitectura del lugar, 3 pequeñas figuras verticales al borde del porche, juntas, sin movimiento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos entornados, el instinto despertando antes que el pensamiento, porque en tormentas como esa el movimiento era lo esperado, y la quietud no lo era. Al abrir la puerta, el frío mordió de inmediato sus brazos desnudos, una punzada limpia y brutal que agradeció como prueba de que seguía presente. Las figuras no se dispersaron cuando sus botas crujieron sobre la nieve, no se estremecieron ni gimieron ni intentaron escapar, y con cada paso que se acercaba, Ethan sintió el mismo apretón en el pecho que había sentido en pistas de aterrizaje heladas y crestas azotadas por el viento, la advertencia de que algo estaba muy mal. Eran cachorros, comprendió al fin. Pastores alemanes, deducibles por los contornos triangulares de sus orejas aplastadas por el hielo y las estructuras compactas y robustas que permanecían inmóviles como si hubieran sido talladas en nieve. 3 de ellos, hombro con hombro frente a los escalones de la cabaña. Su pelaje completamente blanqueado por la escarcha y la acumulación, de modo que solo asomaban los más tenues indicios de color más oscuro por debajo. Sus hocicos ribeteados de hielo donde el aliento se había condensado y congelado en finos filamentos que caían como frágil cristal. Ninguno se movió. Ni siquiera cuando Ethan se arrodilló, hundiéndose en el montículo, con el rostro a la altura del de ellos, y en ese instante comprendió la verdad. Su cuerpo ya había aceptado que llevaban allí mucho tiempo, suficiente para que el miedo cediera paso a una obediencia entumecida. Suficiente para que el instinto los bloqueara en una postura final de espera. Extendió la mano despacio, los dedos desnudos a pesar del frío, y la apoyó sobre el hombro del cachorro más cercano, sintiendo primero resistencia, luego un tenue calor latente bajo la costra de hielo, y el alivio que lo invadió fue agudo y casi doloroso. Porque el calor significaba posibilidad, y la posibilidad significaba responsabilidad. Ethan exhaló. Una respiración larga y controlada,
y escudriñó la línea de árboles por costumbre, sin detectar otra cosa que nieve y troncos oscuros. Sin embargo, la ausencia de huellas cerca del porche le pareció extraña, un detalle que archivó mentalmente sin comentario, porque había aprendido que las preguntas podían esperar hasta que las vidas estuvieran a salvo. Habló en voz baja, con un tono parejo y suave, no con palabras destinadas a consolar sino con una cadencia pensada para anclar, y aunque los ojos del cachorro estaban abiertos, no enfocaban, vidriosos y distantes, las pupilas apagadas por el frío, sus cuerpos tan rígidos que cuando probó el más mínimo movimiento de una pata, ésta resistió como madera congelada. En su mente volvieron a aparecer las imágenes que nunca lo abandonaban del todo, hombres erguidos en la nieve donde se habían detenido demasiado tiempo, la calma terrible que precedía al colapso, y sintió encenderse la vieja rabia, no ruidosa ni descontrolada, sino precisa, dirigida al tiempo mismo, a las tormentas que no distinguían a quién se llevaban. Ethan se desprendió de su chaqueta y envolvió cuidadosamente con ella a los 3 cachorros juntos, trabajando con gentileza pero con determinación para romper los lazos de hielo que se habían formado entre el pelaje y el aire. Sus manos adormecidas mientras la sensación se apagaba y regresaba en oleadas. Al levantarlos, subieron como un peso único, más pesado de lo que su tamaño debería implicar, el peso del frío y las horas soportadas sin movimiento. Se dirigió hacia la cabaña, la puerta rígida bajo su agarre, y los llevó adentro depositándolos junto a la chimenea, donde el frío era menos agresivo, sus movimientos económicos, su mente ya trazando los pasos siguientes. Primero el calor, la humedad controlada. La circulación estimulada con lentitud, porque el pánico era para quienes tenían tiempo que malgastar, y él no lo tenía. Al cerrarse la puerta tras él, el viento perdió su voz, y en la quietud repentina, Ethan se permitió un solo pensamiento que rozaba peligrosamente la esperanza, que había llegado cuando llegar aún importaba. Y al mirar una última vez el porche vacío a través de la ventana cubierta de escarcha, vio en su mente la imagen que no lo abandonaría, 3 pequeñas figuras de pie, sin sonido ni súplica. Y comprendió con una claridad que se asentó profundo en sus huesos que lo más letal de aquella tormenta no había sido la nieve ni el frío, sino el silencio que casi se los llevó. Dentro de la cabaña, la tormenta perdió sus dientes, pero no su presencia. El viento seguía empujando contra los troncos como si escuchara, mientras el interior mantenía una penumbra ámbar y apacible, interrumpida únicamente por el suave crepitar de las brasas que Ethan avivó en el hogar de piedra. Sus movimientos precisos, controlados, cada acción ejecutada con la misma economía aprendida bajo el fuego, porque cuando las vidas se sostenían al borde, el exceso era una carga. Colocó a los 3 cachorros juntos sobre una manta de lana doblada cerca de la chimenea, pero no tan cerca como para conmocionar sus cuerpos congelados, posicionándolos con cuidado hombro contra hombro, exactamente como habían permanecido afuera, porque algo en él se resistía a separar lo que el frío ya había obligado a unirse. Arrodillado allí, los detalles se agudizaron de manera dolorosa, sus patas tensas y rectas bajo ellos, los músculos rígidos, las garras cubiertas de hielo, los ojos entreabiertos lo suficiente para captar la luz sin enfocarla, el lento vaho de aliento escapando en débiles bocanadas irregulares que se helaban de inmediato y caían como delicados fragmentos sobre sus pechos. Largos y frágiles filamentos de hielo se extendían desde sus hocicos hasta su pelaje. El residuo del aliento y la nieve derretida que había vuelto a congelarse una y otra vez. Y Ethan reconoció esa mirada de inmediato, no en animales, sino en personas, tanto civiles como soldados, que habían esperado demasiado tiempo en lugares fríos, creyendo que el rescate llegaría antes que el entumecimiento. Una creencia que se endurecía en quietud justo antes de que el cuerpo se rindiera. Se bajó hasta que una rodilla tocó el suelo, luego la otra, la madera rugosa mordiéndole los pantalones, y apoyó las palmas planas sobre los muslos durante un breve instante, arraigándose, porque lo peor que podía hacer ahora era moverse demasiado rápido, y lo segundo peor era vacilar. En su mente surgieron imágenes no invitadas, no dramáticas sino exactas, una línea de combate en invierno, una extracción retrasada, hombres erguidos en la nieve porque tumbarse se habría sentido como rendirse, con los ojos abiertos esperando, el silencio posterior más estruendoso que cualquier explosión. Se tragó la angustia,
apretando la mandíbula mientras se forzaba a sí mismo a volver al presente, donde 3 vidas aún pendían en la balanza, frágiles pero no extintas. Se inclinó hacia adelante y extendió 2 dedos, tocando al cachorro más pequeño justo detrás del hombro, donde el pelaje era más fino, y bajo el hielo y la rigidez lo sintió, un leve calor, no confort, no seguridad, sino prueba, y la sensación provocó una respiración involuntaria y aguda por la nariz, la clase que casi bordea el alivio pero se detiene a tiempo, porque el alivio requería certeza, y la certeza todavía estaba lejos. Ethan volvió a hablar en voz baja, sin esperar comprensión, pero necesitando que el sonido existiera, su voz firme y grave, el mismo tono que había empleado alguna vez en los radios cuando el caos se cerraba desde todos los flancos. Y aunque los cachorros no giraron sus cabezas ni desplazaron su peso, uno de ellos parpadeó, lento e incompleto. Un movimiento tan pequeño que podría haberse imaginado, pero que lo ancló con más firmeza que cualquier promesa. Tomó una tetera, la llenó con agua del grifo cuyos tubos crujieron pero aguantaron, y la colocó junto al fuego, no hirviendo, nunca hirviendo, recordando demasiado bien las consecuencias de apresurar la circulación de vuelta al tejido congelado. Mientras trabajaba, los estudió con ojo atento, observando el tamaño casi idéntico que sugería que provenían de la misma camada, probablemente de no más de pocas semanas de edad, sus estructuras compactas pero no desnutridas, su pelaje espeso bajo el hielo, señales de que el abandono había sido repentino más que prolongado. Un detalle que lo inquietó más que el hambre habría hecho, porque el abandono repentino implicaba intención. Cuando probó con suavidad el rango de movimiento de la pata delantera del cachorro más grande, ésta resistió, no con dolor sino con inmovilidad, las articulaciones bloqueadas, y se detuvo de inmediato, pasando en cambio a frotar calor en sus hombros a través de la manta. Presión circular y lenta, sus manos ardiendo mientras la sensación desaparecía y regresaba, un ciclo familiar que ignoró sin comentario. El tiempo se extendió en esa habitación, medido no en minutos sino en respiraciones. Y a medida que el fuego se fortalecía y la tetera humeaba, la respiración de los cachorros se volvió marginalmente más regular, el ascenso y descenso de sus pechos ya no completamente sincronizado, una señal, por mínima que fuera, de que sus cuerpos estaban empezando a responder como individuos nuevamente. Ethan se permitió recostarse sobre sus talones, rodando los hombros una sola vez, y por primera vez desde que abrió la puerta de la cabaña, escuchó plenamente el silencio interior. La ausencia de lamentos o movimiento que habría tranquilizado a un hombre menos experimentado, pero que en cambio le tensó los nervios, porque sabía que el silencio en esta etapa no era paz, sino un puente estrecho entre la supervivencia y la pérdida. Afuera, una rama se quebró bajo el peso de la nieve, y su cabeza se levantó al instante, la postura cambiando, la conciencia expandiéndose, un hábito más antiguo que la comodidad. Y aunque no siguió ningún otro sonido, lo archivó junto a la extraña ausencia de huellas que había notado antes. La sensación de que estos cachorros no habían llegado aquí por accidente, sino que habían sido colocados, dejados en una postura que sugería espera más que huida, como si alguien hubiera creído que el frío terminaría lo que ellos no querían hacer con sus propias manos. Bajó la mirada nuevamente, encontrando la vista apagada del primer cachorro que había tocado, y por un fugaz instante, los ojos del animal se enfocaron lo suficiente para encontrarlo, sin súplica, sin miedo, simplemente presentes. Y esa mirada lo golpeó con una fuerza inesperada porque no contenía acusación, solo resistencia. Ethan exhaló lentamente y alcanzó el radio sobre el mostrador, probándolo de nuevo a pesar de saber el resultado, con la estática respondiéndole, la tormenta aún dominando las ondas, y asintió una vez, aceptando que por ahora no habría ayuda exterior, solo lo que pudiera hacer con sus manos, su entrenamiento y su paciencia. Ajustó la manta, inclinó levemente sus cuerpos para aliviar la tensión en las articulaciones bloqueadas, y continuó el calentamiento meticuloso minuto a minuto, resistiendo el impulso de apresurarse, porque la diferencia entre el rescate y el daño residía en la contención. Y mientras trabajaba, los recuerdos retrocedieron lo suficiente para dejar que el presente tomara el control. El peso de 3 pequeñas vidas, real y exigente, anclándolo firmemente en el ahora. Cuando por fin apoyó la palma nuevamente sobre el hombro del cachorro más pequeño, el calor bajo ella ya no era meramente residual, sino activo, frágil pero inconfundible.
Y asintió para sí mismo, un gesto contenido y único, porque eso era todo lo que el momento permitía celebrar, consciente de que la noche estaba lejos de terminar, pero de que la línea se había desplazado, aunque fuera levemente, alejándose de la quietud de la muerte y acercándose a la posibilidad del movimiento, el aliento y el tiempo recuperado. El fuego ardía de manera estable ahora, proyectando una luz lenta sobre las paredes de la cabaña, y a medida que el calor se asentaba en la habitación, Ethan sintió llegar el momento en que las decisiones dejaban de ser reacciones instintivas para convertirse en compromisos, el tipo que acompañan a una persona mucho después de que la noche ha terminado. Se desprendió completamente de la chaqueta, no porque la habitación estuviera caliente, sino porque necesitaba libertad de movimiento, y envolvió con más firmeza a los 3 cachorros, ajustando la manta de lana para sostener sus cuerpos rígidos sin forzar sus articulaciones, levantando a cada uno lo suficiente para liberar el pelaje congelado de la madera bajo ellos. La sensación recordándole levantar equipo adherido por el hielo de una cubierta en mares invernales, delicado no por el peso sino por las consecuencias. Mientras trabajaba, les habló, no en voz alta ni con urgencia, solo lo suficiente para anclarlos al sonido y la presencia, y se dio cuenta de cuánto el silencio exterior lo había oprimido cuando su propia voz le resultó extraña en la habitación. Les dijo que estaban a salvo, que estaban adentro, que lo peor del frío había pasado, y aunque no esperaba comprensión, el ritmo de las palabras importaba, porque en su experiencia el cuerpo a menudo seguía la calma mucho antes de que la mente lo hiciera. Notó entonces cuán similares eran. Casi imágenes especulares en ojos y constitución, probablemente de la misma camada, cada uno con las líneas fuertes y rectas de los pastores alemanes criados para el trabajo más que para la exposición, huesos gruesos bajo el pelaje, garras desproporcionadamente grandes para sus cuerpos de una manera que prometía crecimiento. Y al reposicionarlos con delicadeza, sintió que algo se movía dentro de él, el reconocimiento de que no eran animales aleatorios encontrados por casualidad, sino una unidad, una pequeña formación que había soportado la misma prueba juntos. Necesitaba una manera de mantenerlos presentes, de atraerlos de regreso desde el borde donde la consciencia se adelgazaba, y los nombres le vinieron sin deliberación, simples y familiares. Nombres que había escuchado vociferar en campos y cocinas y patios de recreo. Nombres que pertenecen a vidas ordinarias no tocadas por tormentas y misiones. Tocó al primer cachorro con suavidad y dijo, Max, la sílaba firme y arraigante. Luego al segundo, Charlie, más suave pero estable. Luego al tercero, Buddy. Casi una promesa disfrazada de palabra. Y aunque los cachorros no levantaron sus cabezas, una cola se agitó bajo la manta. Un reflejo tenue que se sintió como una confirmación. Las luces de la cabaña parpadearon una vez y se apagaron, sumergiendo la habitación en una sombra más profunda, y Ethan no maldijo ni se sobresaltó, simplemente asintió como si lo hubiera anticipado desde el principio. Porque las líneas eléctricas en estas montañas cedían fácilmente ante el viento y el hielo, y con el corte de luz llegó la pérdida de cualquier esperanza residual de contacto exterior. El radio ya silenciado, el teléfono inútil. El mundo reducido de nuevo a lo que podía alcanzar con sus manos. Añadió otro tronco al fuego, juzgando la combustión por el sonido y el olor más que por la vista, y llenó un cuenco metálico con agua tibia, mojando un paño y escurriéndolo cuidadosamente antes de presionarlo contra el hielo adherido al pecho de Max, trabajando con paciencia, dejando que el calor penetrara en lugar de forzarlo, consciente de que este era el trabajo lento que separaba la supervivencia del daño. Mientras los atendía, su mente derivó, no hacia afuera sino hacia adentro, hacia la razón por la que no había dado la vuelta en la carretera a pesar de la tormenta. Hacia la regla no declarada por la que vivía desde el día que abandonó los equipos, que alejarse de una situación que podías influir era su propio tipo de fracaso. Una lección aprendida de la manera más dura años antes, cuando una evacuación civil salió mal y el costo de la demora se contó en nombres que aún recordaba. Esa noche lo había transformado, agudizando su sentido de responsabilidad, despojándolo de excusas, y ahora arrodillado en el suelo de la cabaña con los dedos entumecidos y 3 vidas frágiles a su cargo, reconocía el mismo umbral, menor en escala pero no menos absoluto. Trabajó durante el apagón de manera metódica, ajustando el fuego,
verificando la respiración, frotando circulación en los miembros rígidos, y cuando al fin Charlie emitió un pequeño sonido, no un ladrido ni un gemido, sino un débil aliento que se detuvo y se liberó, Ethan cerró los ojos durante un segundo más de lo necesario, absorbiendo la importancia sin dejar que lo distrajera. Se acercó brevemente a la puerta, verificando el pestillo y el estado del clima más allá, asegurándose de que ninguna corriente deshiciera el frágil calor que había construido, y al cerrarla de nuevo, la madera pesada sellando el viento, la finalidad del movimiento se asentó sobre él, no como aislamiento sino como resolución. La comprensión de que lo que sea que hubiera colocado a estos cachorros en su porche, las circunstancias que los habían llevado a permanecer congelados y en silencio. Durante horas, no se les permitiría reclamarlos esta noche. Regresó al hogar, sentándose sobre sus talones, monitoreando su respiración, pronunciando sus nombres de nuevo en silenciosa secuencia. Max, Charlie, Buddy, dejando que la cadencia llenara la habitación donde la electricidad y la señal no podían, y aunque el agotamiento tiraba de él, permaneció alerta, consciente de que la noche pondría a prueba la paciencia tanto como la fortaleza. Afuera, la tormenta continuaba borrando huellas y puntos de referencia por igual. Pero dentro de la cabaña, la línea había sido trazada. La puerta cerrada, no solo contra el frío, sino contra la posibilidad del abandono, y por primera vez desde que los faros habían revelado 3 figuras inmóviles en el porche, Ethan se permitió creer que traerlos adentro no había sido un refugio temporal, sino un punto de inflexión. El momento en que la espera terminó y el quedarse comenzó. La noche se extendió con una paciencia que se sentía deliberada, el fuego asentándose en una combustión constante, mientras la tormenta exterior se suavizaba lo justo para permitir que la cabaña respirara. Y a medida que el calor reclamaba lentamente la habitación, Ethan notó el primer cambio real en los cachorros, no dramático ni repentino, sino sutil, el tipo de transformación que solo se revelaba a alguien que miraba con atención. El hielo aferrado a su pelaje comenzó a aflojarse, liberando un débil brillo húmedo por debajo. Y al limpiar y absorber cuidadosamente el agua derretida, vio lo que la escarcha había ocultado, delgadas marcas rojas que rodeaban sus cuellos y tenues abrasiones en las articulaciones de sus patas. Señales demasiado uniformes y demasiado deliberadas para pertenecer a un accidente. Hizo una pausa, las manos suspendidas, luego se inclinó más, examinando cada una por turno. Max primero, luego Charlie, luego Buddy, y el patrón se repitió con inquietante consistencia, el mismo espaciado, los mismos puntos de presión, como si todos hubieran llevado algo al mismo tiempo o hubieran sido asegurados de la misma manera, y la comprensión le apretó el pecho porque eliminaba la última explicación confortable, la idea de que estos cachorros habían tropezado con el peligro por su propia cuenta. Seguían demasiado débiles para pararse, sus cuerpos ahora laxos en lugar de rígidos, respirando lento pero presente, los ojos abriéndose y cerrándose en intervalos pesados, y Ethan ajustó las mantas nuevamente, cuidando de no irritar la piel sensible, mientras su mente procesaba las posibilidades con la misma claridad metódica que aplicaba a la evaluación de terrenos y amenazas, descartando la coincidencia, desechando la noción de un propietario descuidado, y llegando a regañadientes a la intención. Recordó otro invierno, otro lugar, una misión que había terminado en silencio más que en disparos, donde un equipo de rescate había llegado minutos demasiado tarde a un pueblo de montaña y encontró personas posicionadas no en pánico sino en espera, sentadas o de pie exactamente donde habían creído por última vez que llegaría la ayuda, con las marcas en sus cuerpos contando una historia que nadie quería escuchar. Y el recuerdo emergió ahora, no como dolor sino como contexto, un recordatorio de que la esperanza podía ser manipulada y de que la espera podía ser veaponizada. Ethan había aprendido entonces que los momentos más peligrosos no eran los ruidosos, sino las decisiones silenciosas tomadas en otro lugar, lejos de las consecuencias. Y al estudiar las marcas en la piel de los cachorros, sintió esa misma fría certeza instalarse, la comprensión de que alguien había elegido este porche, esta tormenta, este momento. Alcanzó un paño limpio y lo calentó con cuidado, colocándolo sobre el cuello de Buddy para aliviar la piel irritada. Y al hacerlo, el cachorro se agitó levemente, escapando un débil gemido antes de calmarse de nuevo. El sonido, tenue pero innegablemente vivo,
y Ethan se permitió un breve asentimiento, reconociendo tanto el progreso como el costo de él. Su mirada se desvió hacia la puerta, hacia la gruesa madera que separaba la frágil seguridad interior de la vasta indiferencia exterior, y recordó a Tom Álvarez, un manejador de K9 con quien había trabajado años atrás, un hombre compacto y de rasgos afilados con una sombra de barba permanente y una actitud tranquila, casi divertida, que nunca cambiaba ni bajo el fuego. Un hombre que una vez había explicado sobre Café Malo que los animales recordaban las manos antes que los rostros, la presión antes que las voces, y que el cuerpo nunca olvidaba la sujeción, una lección que se había quedado con Ethan mucho después de que Tom se fue, llevado por una explosión destinada a otro. El recuerdo agudizó su enfoque ahora, otorgando peso a las marcas que trazaba con los ojos, porque Tom había tenido razón, y los cuerpos de los cachorros estaban diciendo la verdad, incluso cuando sus voces no podían. Se levantó silenciosamente y revisó el perímetro de la cabaña, moviéndose de ventana en ventana, escudriñando la nieve más allá en busca de movimiento o siluetas, observando cómo la nevada fresca había borrado todo, incluidas las huellas, dejando el terreno limpio e ilegible. Y aunque eso debería haberlo tranquilizado, produjo el efecto contrario, porque borrado significaba oportunidad para cualquiera lo suficientemente paciente como para esperar que una tormenta hiciera su trabajo. Cuando regresó al hogar, se arrodilló de nuevo, bajando la cabeza hasta que su aliento calentó el espacio justo sobre los cachorros. Y habló en voz baja, no para consolar sino para prometer, diciéndoles que no habían sido olvidados, que la espera había terminado, que lo que los había dejado allí no decidiría el final. Y aunque sus palabras eran simples, llevaban la gravedad de un voto que no hacía a la ligera. A medida que el hielo continuó derritiéndose y la habitación se llenó de los suaves sonidos de la supervivencia, un tronco moviéndose, agua goteando, la respiración profundizándose, Ethan llegó a la conclusión que había ido tomando forma desde que notó la inmovilidad antinatural en el porche, que estos cachorros no habían venido buscando refugio, sino que habían sido entregados a él, posicionados donde una luz pudiera encontrarlos o donde una puerta pudiera abrirse, y que la tormenta había sido contada para terminar lo que las manos humanas habían comenzado. El pensamiento lo enfureció, no de manera explosiva sino con un calor constante que afilaba la determinación, porque el abandono disfrazado de azar era algo que había visto demasiadas veces, y se negaba a permitir que ocurriera aquí. Ajustó el fuego una última vez, se recostó contra el suelo y los vigiló mientras la noche se deslizaba hacia la madrugada, comprendiendo ahora con absoluta claridad que la historia de este lugar no había comenzado con una ventisca y no terminaría con el hielo derritiéndose, porque la verdad había emergido junto a las marcas en su piel, clara e innegable, que estas 3 vidas habían sido dejadas deliberadamente en su porche, y ese hecho cambiaba todo lo que vendría después. La mañana llegó lentamente a las montañas, no con luz sino con un adelgazamiento de la oscuridad, la tormenta retrocediendo en capas como si se resistiera a soltar lo que había reclamado. Y cuando Ethan finalmente salió al porche, el frío se sentía diferente, más agudo pero más silencioso, el tipo que sigue a la violencia en lugar de anunciarla. Nieve fresca había caído en la noche, suavizando el paisaje en algo engañosamente limpio. Sin embargo, bajo ese delgado velo blanco, notó las irregularidades de inmediato. Perturbaciones que no pertenecían al viento ni a la fauna salvaje. Tenues impresiones cerca del borde del porche donde huellas más antiguas habían sido parcialmente enterradas y luego pisadas de nuevo. Nieve comprimida bajo polvo fresco, la señal inconfundible de alguien que había regresado después de que lo peor de la tormenta había pasado. Ethan se agachó, estudiando el espaciado, la profundidad, la vacilación evidente en las marcas, observando cómo se detenían justo antes de la puerta antes de girar, y la comprensión se asentó pesadamente en él. Quien había regresado esperaba encontrar el porche vacío, esperaba que el frío hubiera hecho su trabajo, y se fue cuando no fue así. Dentro de la cabaña, Max, Charlie y Buddy yacían juntos sobre una manta gruesa cerca del hogar, aún débiles pero más cálidos. Su respiración más profunda, más independiente, sus cuerpos ya no bloqueados sino pesados con el agotamiento. Y Ethan los miró a través de la puerta abierta, el contraste entre la frágil vida interior y el movimiento calculado exterior agudizando su enfoque.
Fotografió las huellas con un teléfono antiguo que aún funcionaba sin señal, documentando ángulos y distancias por costumbre. Luego las siguió un trecho corto hasta el límite de los árboles hasta que se disolvieron completamente bajo nieve intacta, borradas por la indiferencia de las montañas, y cuando se irguió, sintió el familiar apretamiento en la base del cráneo. La conciencia de que esto ya no era un rescate aislado sino el borde de algo más amplio. A media mañana, el sonido de motores rompió el silencio, y dos vehículos se abrieron paso cautelosamente por la angosta carretera de acceso, uno portando el insignia del alguacil del condado y el otro marcado para el servicio forestal, y Ethan se mantuvo junto al porche cuando llegaron, la postura relajada pero alerta, de la manera que había aprendido para parecer no amenazante sin dejar nunca de estar preparado. El alguacil Alan Reeves bajó primero, un hombre de hombros anchos pasando los 50 años con un rostro curtido, el cabello gris acero visible bajo el sombrero, y un bigote que se había vuelto blanco en los bordes. Sus movimientos medidos y deliberados, moldeados por décadas de aplicación de la ley en una ciudad pequeña, donde conocer a las personas importaba más que intimidarlas. Detrás de él llegó Sarah McKenna, una guardabosques a principios de los 40, alta y esbelta, con el cabello castaño rojizo recogido en una trenza práctica, pecas esparcidas sobre la piel enrojecida por el viento, los ojos agudos y observadores de una manera que hablaba de largos días rastreando clima, animales y personas a través de un terreno que no perdonaba los errores. Saludaron a Ethan por su nombre, no calurosamente pero sí con respeto, conscientes de su historial, conscientes de que no era un hombre que se asustara fácilmente, y tras una breve presentación, la mirada de Sarah derivó casi de inmediato hacia el porche, hacia las sutiles irregularidades que Ethan ya había visto. Les mostró las fotografías, explicó el momento, la manera en que las huellas se superponían, y ambos funcionarios intercambiaron una mirada que cargaba más peso que las palabras, el reconocimiento silencioso que confirmaba sus instintos. Adentro, Sarah se arrodilló para observar a los cachorros, cuidando de no agobiarlos, señalando las marcas alrededor de sus cuellos y patas con un ceño profesional, mientras el alguacil Reeves permanecía de pie, con las manos sobre el cinturón, los ojos moviéndose entre los animales, la puerta y las ventanas, trazando el espacio como si midiera cuán cerca había llegado el peligro. Confirmaron lo que Ethan había comenzado a sospechar, que 3 cachorros de pastor alemán que coincidían con esta descripción habían sido reportados desaparecidos de una instalación privada de cría y entrenamiento en 2 condados de distancia, animales de una línea de trabajo criados para la inteligencia y la capacidad, valiosos incluso a esta edad. Y Sarah añadió en voz baja que el informe había mencionado circunstancias sospechosas, un transporte interrumpido por el mal tiempo, una historia que no encajaba correctamente con nadie que comprendiera cómo solían funcionar tales operaciones. La implicación flotó en el aire, no expresada pero clara, que alguien había perdido algo que no tenía la intención de perder, y había intentado recuperarlo al amparo de la tormenta, contando con el aislamiento y el frío para borrar tanto la evidencia como la responsabilidad. Ethan escuchó sin interrumpir, con la expresión ilegible. Pero cuando el alguacil Reeves mencionó que los individuos implicados se habían ido con las manos vacías, Ethan miró de nuevo el porche, ahora despejado por la luz del día, y sintió una satisfacción sombría temperada por el conocimiento de que quienes regresaban una vez a menudo regresaban de nuevo. Sarah se levantó y encontró sus ojos, con un tono firme mientras explicaba que presentarían un informe formal, aumentarían las patrullas en el área y notificarían a las autoridades estatales, aunque todos entendían cuán delgados se extendían los recursos en un clima como ese, y antes de partir colocó brevemente la mano sobre el barandal del porche, sus dedos rozando la madera donde los cachorros habían estado de pie, y dijo en voz baja que el momento oportuno los había salvado, no la suerte. Después de que los vehículos partieron, sus huellas las únicas líneas nuevas en la nieve, Ethan permaneció en el porche por un largo momento, las montañas de nuevo en silencio, y luego se giró para entrar, cerrando la puerta firmemente, porque aunque los eventos de la noche habían pasado, su significado no lo había hecho. Se arrodilló junto a los cachorros, observando cómo Buddy se desplazaba levemente más cerca de Max mientras la oreja de Charlie se agitaba al sonido de su respiración, e imaginó el porche vacío como había estado horas antes. 3 pequeños cuerpos de pie donde nadie debería haber sido obligado a esperar, y el pensamiento se instaló en él con fuerza silenciosa,
que si hubiera llegado minutos más tarde, la nieve los habría reclamado completamente, dejando nada más que escalones lisos y preguntas sin respuesta. Apoyó la mano contra el suelo, estabilizándose, y miró una última vez hacia la puerta, comprendiendo ahora que el porche no era solo el lugar donde la historia había comenzado, sino el lugar donde podría haber terminado. Y ese conocimiento no le permitiría olvidar cuán cerca había estado la línea. El anochecer se instaló temprano, la luz adelgazándose en un azul pálido que aplanaba las montañas y agudizaba los bordes. Y mientras Ethan se movía por la cabaña con la quietud deliberada de alguien que entendía cómo viajaba el sonido en invierno, la verdad que el alguacil Reeves había insinuado finalmente tomó forma. No como rumor o teoría, sino como un patrón demasiado consistente para negarlo. Sarah McKenna regresó justo antes del atardecer con uno de los diputados, un hombre más joven llamado Lucas Hall, cuya postura aún llevaba la rigidez de alguien recién llegado a la autoridad, alto y de hombros estrechos, con cabello arenoso cortado corto y una tenue cicatriz a lo largo de la mandíbula que jalaba levemente hacia abajo la comisura de sus labios, dándole un aspecto serio que no coincidía del todo con la forma cuidadosa en que elegía sus palabras. Lucas había transferido de un condado más grande después de un caso que terminó mal, un transporte salido mal, evidencia perdida ante el mal tiempo, y aunque hablaba menos que los demás, escuchaba con una intensidad que sugería que estaba determinado a no volver a pasar por alto los detalles. Se apostaron cerca del hogar mientras los cachorros dormían, sus pechos subiendo y bajando con un ritmo más estable ahora, y Sarah expuso lo que sus llamadas habían confirmado, que la instalación que reportaba la pérdida no era un programa de K9 público sino una operación privada que operaba en una zona gris entre el entrenamiento y la reventa, un lugar que criaba pastores alemanes de línea de trabajo para clientes que valoraban la capacidad por encima del papeleo. La tormenta había interrumpido un transporte nocturno, explicó, y cuando las condiciones se volvieron letales, los manipuladores hicieron un cálculo, descargando peso y riesgo al abandonar los activos más pequeños y lentos, contando con el frío para borrar huellas, silenciar testigos y reducir las preguntas a un encogimiento de hombros sobre animales perdidos ante el mal tiempo. Lucas cambió su peso y murmuró la frase que se quedaría con Ethan mucho después de que se fueran, que no todos regresaban por lo que habían abandonado, su voz baja y casi apologética, como si necesitara distanciarse del tipo de decisión que convertía a los seres vivos en prescindibles. Ethan absorbió la información sin comentario, observando cómo los ojos de Sarah seguían regresando a la puerta y las ventanas, sus instintos de guardabosques rastreando movimiento y ausencia con igual seriedad. Y sintió una rabia constante echar raíces, no ardiente ni imprudente, sino clara, dirigida a la crueldad deliberada de tratar la vida como una partida del balance, una pérdida que debía cancelarse en lugar de responderse. Hizo preguntas que acotaron el panorama, sobre los vehículos utilizados en el transporte, sobre rutas y tiempos, sobre quién conocía la existencia de esta carretera de acceso y quién consideraría suficiente cobertura a una tormenta. Y Sarah respondió con cuidado, reconociendo la incertidumbre donde permanecía, mientras Lucas añadía que una operación similar había sido marcada meses antes. Perros trasladados entre condados. Registros difuminados. Aplicación de la ley ralentizada por jurisdicción y clima. El tipo de crimen que prosperaba en los vacíos más que en las sombras. Afuera, el viento se levantó de nuevo, una breve ráfaga sacudiendo el barandal del porche, y Ethan miró hacia la puerta, recordando las huellas que se habían alejado, la expectativa de que la tormenta terminara lo que las manos humanas habían comenzado, y el conocimiento de que el desencanto a menudo engendraba imprudencia. Sarah terminó sus notas y le dijo que aumentarían las patrullas durante la noche, aunque no pretendió que las montañas cedieran fácilmente a la vigilancia, y antes de partir se arrodilló una vez más junto a los cachorros, estudiando sus rostros con una mezcla de distancia profesional y determinación personal, como si memorizara el aspecto de la supervivencia cuando se niega a ser conveniente. Cuando los vehículos partieron, sus luces destellando brevemente contra los árboles antes de desaparecer por la carretera. La cabaña se sintió más silenciosa, pero no más calmada, el tipo de silencio que sigue a las decisiones más que a las tormentas. Y Ethan se sentó con la espalda contra la pared, los ojos en la puerta, escuchando el fuego y la respiración de los tres pequeños cuerpos que le habían sido confiados.
Pensó en los hombres que habían tomado la decisión de dejarlos, en la facilidad con que la responsabilidad había sido entregada al clima, y comprendió con una claridad que lo sorprendió que la crueldad no residía solo en el abandono, sino en la suposición de que nadie llegaría, de que el aislamiento haría el trabajo sin testigos, y esa suposición se sentía como un desafío que no podía ignorar. Volvió a revisar los cerrojos, ajustó el fuego y deslizó la mano por el cañón del viejo rifle de caza que mantenía montado sobre la repisa, no por anticipación sino por preparación. La silenciosa aceptación de que el rescate a veces atraía la atención de quienes resentían su éxito. A medida que la luz se extinguió por completo, el bosque exterior se transformó en una oscuridad estratificada. Y entonces, tenue al principio y luego inconfundible, llegó el sonido de un motor avanzando lentamente por la carretera de acceso, los neumáticos crujiendo sobre la nieve compactada con una contención que sugería intención más que azar. Ethan no se movió hacia la ventana de inmediato, eligiendo en cambio calmar su respiración y escuchar, contando segundos, calibrando velocidad y distancia como siempre lo había hecho, y cuando el motor se detuvo brevemente antes de apagarse, sintió las últimas piezas alinearse. El regreso implicado por las huellas, ahora dado forma y sonido. Se levantó sin apresurarse y se posicionó donde podía ver la puerta y la ventana en una misma mirada. Los cachorros se agitaron levemente ante el cambio en su postura, pero sin despertar del todo, sus cuerpos pesados de recuperación. Y mientras la noche se asentaba de nuevo sobre la cabaña, la verdad del día cristalizó, que la tormenta no había sido el final sino la cobertura, y que quienes habían dejado 3 vidas a congelarse estaban ahora lo suficientemente cerca como para recordarle que el abandono raramente terminaba de manera limpia. Simplemente esperaba la oscuridad para intentarlo de nuevo. El motor afuera se detuvo de nuevo, esta vez más cerca, su baja vibración viajando por el suelo congelado hasta el interior de la cabaña. Y Ethan sintió el familiar estrechamiento del enfoque que llegaba cuando la incertidumbre colapsaba en acción. Su cuerpo alineándose con el espacio, la puerta, los ángulos que importaban. Movió a los cachorros una fracción más lejos del hogar, no para ocultarlos sino para protegerlos de las corrientes repentinas, colocando su chaqueta sobre ellos como escudo. Y cuando Max se agitó débilmente y se volvió a acomodar, Ethan presionó brevemente la mano contra el suelo, arraigándose en la simple verdad de que ellos no podían correr, y no se les pediría que lo hicieran. El golpe llegó sin ceremonia, un impacto firme contra la madera, seguido de una voz que cargaba calma practicada con un filo de impaciencia, y Ethan reconoció el tono de inmediato, la cadencia de alguien acostumbrado al cumplimiento, a las puertas que se abren porque la resistencia es inconveniente. Se posicionó de lleno frente a la puerta, hombros relajados, pies firmes, respiración lenta, y declaró que la propiedad estaba ocupada y las autoridades habían sido notificadas. Su voz, estable, sin elevar, una afirmación más que un desafío. Afuera, una segunda voz se unió a la primera, más grave y áspera, y cuando Ethan miró por la ventana lateral, distinguió 2 hombres silueteados contra la nieve. Uno alto y corpulento con una barba espesa salpicada de blanco, su postura hacia adelante y agresiva, el otro más bajo y fibroso, bien afeitado, de rasgos afilados y manos inquietas, ambos vestidos con oscuras chaquetas aisladas que hablaban de preparación más que de azar, el tipo usadas por personas que esperaban aguardar bajo mal tiempo y cobrar por ello. El hombre barbudo se acercó más al barandal del porche, las botas plantadas separadas, y exigió la entrada, alegando un error, animales extraviados. Papeleo que aclarar. La mentira entregada con fluidez, casi con aburrimiento, y Ethan sintió un destello de ira ante la casualidad con que la vida era reducida a inventario. Se negó de nuevo, repitiendo que las autoridades venían en camino, y cuando el hombre más bajo se desplazó hacia el costado de la cabaña, explorando la distancia, Ethan elevó su voz lo suficiente para que se escuchara, advirtiéndole que se retrocediera. Su postura sin cambios, su presencia inequívoca. Una barrera humana donde una puerta habría sido más fácil de forzar. Dentro, los cachorros yacían inmóviles detrás de él, sus pequeños cuerpos demasiado débiles para hacer ruido, su respiración constante pero superficial, y el contraste lo agudizó todo, el tamaño de la amenaza exterior medido contra la fragilidad que buscaba reclamar.
El hombre barbudo resopló y alcanzó el manijo de la puerta, probándolo, y la mano de Ethan se movió hacia el viejo rifle montado sobre la repisa, sin levantarlo, pero descansando allí, una línea visible trazada, y el momento se extendió, frágil como el hielo. De repente, luces destellaron entre los árboles, azules y rojas cortando la nieve, y los hombres se congelaron. El sonido de los vehículos que se aproximaban era inconfundible ahora, los neumáticos mordiendo el suelo compactado con autoridad. La voz del alguacil Reeves se elevó en la noche, tranquila y autoritaria, ordenando a todos que se alejaran, y el bosque pareció exhalar mientras la situación se inclinaba, el impulso alejándose de la intimidación y acercándose a la rendición de cuentas. El hombre barbudo maldijo entre dientes, las manos elevándose lentamente, mientras el más bajo vaciló, los ojos moviéndose, calculando la huida. Y antes de que pudiera moverse, Sarah McKenna emergió del vehículo patrulla. Su postura equilibrada y alerta, una mano levantada, la otra cerca de su radio, la trenza metida bajo el cuello, la expresión serena pero inflexible, el tipo de presencia que dejaba poco espacio para la mala interpretación. El diputado Lucas Hall la flanqueó, la mandíbula tensa, los movimientos precisos, y juntos cerraron el espacio con coordinación practicada, las voces firmes, las órdenes claras, la confrontación disolviéndose en procedimiento mientras las esposas chasqueaban y las excusas se derrumbaban. Ethan se alejó de la puerta por fin, la tensión liberándose en incrementos medidos. Y cuando Sarah miró adentro y vio a los cachorros exactamente donde los había dejado, hizo una pausa, sus ojos suavizándose a pesar de ella misma, y se inclinó, cuidando de no molestarlos. Ni siquiera intentaron moverse, murmuró, más como observación que como juicio. Y cuando Lucas preguntó por qué, ella respondió en voz baja, casi para sí misma, que se habían quedado quietos porque ya habían permanecido de pie demasiado tiempo, porque esperar había sido su única opción, y la verdad de ello se instaló en la habitación como ceniza. Afuera, los hombres fueron escoltados a los vehículos, las protestas desvaneciéndose en la rutina mecánica del arresto, y el alguacil Reeves se acercó al porche, asintiendo una vez a Ethan, gratitud y respeto pasando entre ellos sin palabras. Confirmó que el apoyo permanecería cerca durante la noche, que seguirían las declaraciones y que la situación estaba controlada. Y aunque su tono era tranquilizador, Ethan entendió el addendum no expresado, que el control era temporal y la vigilancia permanente. Cuando los vehículos partieron, sus luces retrocediendo por la carretera hasta que la oscuridad reclamó los árboles, la cabaña regresó a su quietud, alterada ahora por lo que casi había ocurrido y lo que había sido prevenido. Ethan cerró la puerta y se apoyó contra ella por un momento, no por debilidad sino por reconocimiento, dejando que la adrenalina se drenara antes de volverse hacia el hogar, donde 3 vidas permanecían sin cambios por el drama que habían causado. Aún frágiles, aún recuperándose, aún presentes. Se arrodilló junto a ellos y revisó su respiración de nuevo, el ritual arraigándolo, y el pecho de Buddy subió un poco más fuerte que antes. Ethan se permitió una pequeña y privada liberación de aliento. La noche se asentó en una calma más profunda. No la quietud peligrosa de las horas anteriores, sino una paz vigilante, el tipo que se gana más que se concede. Y mientras el fuego crepitaba y los cachorros dormían, Ethan permaneció donde estaba, guardando no solo la puerta, sino el límite entre el abandono y el cuidado, comprendiendo con silenciosa certeza que a veces la supervivencia no requería huir, solo el rechazo a hacerse a un lado. La primavera no llegó de golpe a las montañas de Montana, sino en permisos otorgados gradualmente por la tierra, la nieve retrocediendo primero de los rincones sombreados, el aire aflojando su dominio. Y cuando Ethan notó el cambio, no fue a través del calor sino a través del sonido, el goteo del deshielo desde los aleros reemplazando el silencio invernal, un sonido que se sentía ganado más que prometido. En las semanas posteriores a los arrestos, la rutina reemplazó a la vigilancia en pequeños pasos deliberados, papeleo presentado y seguido, declaraciones tomadas y retomadas hasta que los hechos se asentaron en el registro, y Ethan se encontró aprendiendo una nueva disciplina, una no enseñada en el entrenamiento ni templada por misiones, la disciplina de quedarse. Los cachorros se recuperaron con una solidez que sorprendió incluso a la veterinaria que los examinó en el pueblo.
La doctora Ellen Morris, una mujer de sus 60 años con el cabello plateado recogido en un moño prolijo, las manos firmes por décadas de práctica y los ojos amables sin ser indulgentes, explicó que la juventud había estado de su lado y la oportunidad, su aliada, y cuando los declaró fuera de peligro, Ethan sintió el peso poco familiar del alivio sin urgencia adjunta, una sensación que persistió en lugar de evaporarse. Max creció primero, su figura llenándose con sólida confianza, su pelaje oscureciéndose a lo largo del lomo, su temperamento sereno y observador, mientras Charlie seguía siendo más liviano, más rápido para reaccionar, las orejas siempre sintonizadas al borde del sonido, y Buddy, el más pequeño al principio, sorprendió a todos ganando fuerza más rápido. Una persistencia silenciosa que reflejaba la manera en que había soportado el frío sin quejarse. El papeleo siguió a la curación, y cuando el condado confirmó que la operación privada había renunciado a sus reclamaciones en medio de la investigación en curso, Sarah McKenna regresó con formularios que formalizaban lo que ya se había convertido en un hecho, de pie en la mesa de la cocina con la trenza ahora suelta, las pecas suavizadas por el sol, explicando los términos de la adopción con claridad profesional y satisfacción personal, y cuando Ethan estampó su firma, la pluma presionando con suficiente fuerza para dejar una huella bajo el papel, sintió el cierre de un círculo que no sabía que estaba trazando. Renovó la cabaña no para la apariencia sino para la función, reemplazando los escalones podridos, sellando las corrientes, reforzando el barandal del porche, cada mejora una respuesta al recuerdo de 3 pequeños cuerpos esperando en el frío. Y cuando el trabajo estuvo terminado, colocó un sencillo letrero de madera junto a la puerta. Las letras grabadas limpias y profundas, rescate invernal, nadie queda afuera. No un eslogan, sino una declaración de intención que no necesitaba explicación. A medida que los días se alargaron, los cachorros descubrieron el porche de nuevo, primero cautelosamente, luego con exuberancia, las garras deslizándose sobre las tablas calentadas por el sol, las colas ondeando alto, y Ethan observó desde el umbral, el café enfriándose en su mano, mientras se perseguían entre sí por el mismo lugar donde una vez habían permanecido inmóviles. El contraste tan agudo que se sentía como una lección entregada sin palabras. Los vecinos comenzaron a pasar, no con frecuencia ni de manera intrusiva, atraídos por la curiosidad y la gratitud en igual medida. Y entre ellos estaba la señora Clara Benton, una viuda de sus 70 años con un paso cuidadoso y una mata de cabello blanco siempre recogida con esmero, que traía galletas e historias de inviernos pasados, su presencia suave y constante, ofreciendo el tipo de comunidad que no pedía explicaciones, y Ethan se encontró escuchando más que hablando. Contento de dejar que el ritmo de los días hiciera el trabajo que antes hacía la conversación. El alguacil Reeves revisaba con menos frecuencia ahora, el bigote recortado más corto para el clima más cálido, el tono más ligero, y Lucas Hall visitó una vez por su cuenta, dejando un juguete para morder y un torpe asentimiento. El gesto hablando de un hombre encontrando su camino de nuevo, mientras Sarah volvía ocasionalmente de patrulla, sus ojos de guardabosques tomando el terreno con facilidad practicada, su sonrisa permaneciendo un momento más cuando veía a los perros corriendo con la brisa. Los cachorros crecieron dentro de sus nombres. Max firme al lado de Ethan. Charlie patrullando los bordes del sonido. Buddy permaneciendo cerca pero listo. Su vínculo con él sin complicaciones y completo. Y en su presencia, Ethan sintió una silenciosa recalibración. La tensión que había cargado durante años aliviándose no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque el cuidado había tomado su lugar. Una mañana, con el sol levantándose limpiamente sobre la cresta y el canto de los pájaros tejiendo el aire, Ethan abrió la puerta de la cabaña y se detuvo, el umbral brillante y seco bajo sus botas, el porche lo suficientemente cálido para sentarse, y se dio cuenta con un aliento suave y casi incrédulo de que el frío recuerdo ya no dictaba el momento, de que el lugar había cambiado, no porque el invierno hubiera pasado, sino porque algo se había quedado. Salió, los perros revolviéndose alrededor de él en jubiloso desorden, y se sentó en el escalón, dejando que su peso se presionara contra sus piernas, arraigándolo en un presente que se sentía elegido más que soportado. Y mientras miraba hacia el claro, el verde comenzando a imponerse donde el blanco había reinado, comprendió que el rescate no terminaba con la supervivencia, sino con la pertenencia,
con el rechazo a dejar espacios sin reclamar por el cuidado. El letrero junto a la puerta captó la luz, las letras claras, el mensaje sin complicaciones. Y cuando Ethan se levantó y entró a comenzar el día, los perros siguiéndolo sin vacilación, el porche quedó detrás de él, vacío y cálido, ya no un lugar de espera, sino un umbral cruzado y reclamado. El frío, finalmente y definitivamente, se había ido. A veces los milagros no llegan con truenos ni con luz, sino a través de manos silenciosas que eligen no alejarse. Y quizás así es como Dios obra con mayor frecuencia en nuestras vidas, colocándonos en el momento exacto en que somos necesarios y confiando en que actuemos con compasión. En un mundo que puede sentirse frío y apresurado, que esta historia nos recuerde que cada pequeño acto de bondad importa, que nadie es verdaderamente olvidado, y que incluso en los inviernos más oscuros, la gracia aún puede encontrar un umbral. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario contándonos desde dónde estás viendo y considera suscribirte al canal para que más historias de luz puedan llegar a quienes las necesitan. Que Dios te bendiga, proteja a tus seres queridos y guíe tus pasos con calidez, misericordia y paz donde quiera que la vida te lleve.